Hasta ahora solamente hemos considerado para el llamado número e, bueno, vamos a ver inicialmente los siguientes elementos. El número e, la derivada de las funciones exponencial y logarítmica, vamos a mirar también las funciones hiperbólicas y sus derivadas, y vamos a mirar las funciones hiperbólicas inversas y sus derivadas. Eso va a ser lo que nos proponemos hacer en este módulo. Hasta ahora lo que se ha visto en el curso de álgebra y trigonometría con relación al número e es lo siguiente. El número e es un número irracional cuya representación decimal viene dada como aproximadamente el número 2.7182818. Aquí en cálculo vamos a dar una definición alternativa del número e, que es la siguiente. E es el número real que satisface la siguiente condición. Límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h igual a 1. Posteriormente, en el teorema 3 de la sección 14.2, te vas a encontrar de que e es el límite cuando h tiende a 0 de 1 más h elevado a la 1 sobre h. Este va a ser un teorema que aparece allá en la sección 14.2. Para nosotros va a ser básica esta definición. Vamos a definir el número e como el número que satisface esta condición. También de la función a la x la vamos a definir en base a la función exponencial de base. La función exponencial de base a se va a definir en términos de la función exponencial de base e, y tenemos la siguiente definición. Si a es mayor que 0, a distinto de 1 y x es un número real, vamos a definir a la x como e elevado a la x por el logaritmo natural de a. La definición de la función e a la x y la definición de la función a la x nos va a permitir encontrar las derivadas de las funciones exponencial y logarítmica, que son las que aparecen en las reglas de derivación 23, regla de derivación 23, regla de derivación 24, regla de derivación 25 y regla de derivación 26. Ahí aparecen en el texto guía las fórmulas para derivar las funciones exponenciales y logarítmicas. Nosotros queremos presentarte otro como ejemplo, bueno, digamos con cómo usar esta regla de diferencial 26, cómo usarla en un ejemplo particular. Me dicen, considere la función y igual a x a la x. El estudiante de pronto se ve tentado a usar como regla de derivación, diciendo que y' es igual a x por x a la x menos 1. Se puede ver tentado a eso, pero recordemos que la regla que nosotros conocemos es solamente para expresiones de la forma x a la n, con n, lo vimos más adelante, perteneciente a los racionales, y que podía extenderse aún más a números reales, que es la extensión que vamos a hacer ahora. O sea que este n es un número real y depende de la variable x también. Por lo tanto, no es válida esta fórmula. ¿Qué podemos hacer en este caso para encontrar la derivada de y de x cuando y es igual a x a la x? El procedimiento consiste en lo siguiente. Tomamos logaritmo natural en ambos lados. Escribimos entonces el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x a la x. Es decir, logaritmo natural de y el logaritmo natural de x a la x es x por el logaritmo natural de x.
tomando derivación en ambos lados, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de y es igual a la derivada con respecto a x de x por el logaritmo natural de x. Para esta utilizamos derivación implícita. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de y es igual a, la derivación implícita no, la regla de la cadena, es igual a y' sobre y. Y aquí derivamos como un producto, la derivada del primero que es 1 por el segundo, más el primero x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. En consecuencia, esto lo podemos escribir como y' sobre y es igual al logaritmo natural de x más, cancelando x, queda 1. Despejando y', obtenemos y que multiplica al logaritmo natural de x más 1. Pero y es x a la x, podemos escribir entonces finalmente x a la x, logaritmo natural de x, que multiplica el logaritmo natural de x más 1, y esta es la derivada de esa función. Este es un procedimiento que lo puedes adoptar para cualquier ejercicio que tenga la forma f de x, procedimiento que puedes seguir para cualquier función que tenga la forma f de x elevado a la g de x. Y en el módulo aparece la regla de derivación, pero a mí me parece que es más importante cuando haces el desarrollo de esta forma que aprenderte una fórmula de memoria. Una de las combinaciones más importantes que aparecen a nivel de la física y de la ingeniería de las funciones exponenciales son las llamadas funciones hiperbólicas. Estas funciones hiperbólicas aparecen en muchas aplicaciones y son combinaciones de la función exponencial. Empezamos definiendo lo que es el coseno hiperbólico de x, como e a la x más e a la menos x sobre 2. Y definimos de manera similar el seno hiperbólico de x, como denotado pues por este símbolo como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Las demás funciones hiperbólicas se definen a partir de las dos anteriores. Es decir, ya definí el seno hiperbólico de x, denotado por este símbolo como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y definí también el coseno hiperbólico de x como e a la x más e a la menos x dividido 2. Se habla entonces de las demás funciones hiperbólicas como tangente hiperbólica de x. La tangente hiperbólica de x se define como seno hiperbólico de x sobre el coseno hiperbólico de x, la cotangente hiperbólica de x, 1 sobre tangente hiperbólica, o también coseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x, y se habla de las otras, la secante y la cosecante. Entonces, derivar una función hiperbólica no es difícil, porque es derivar una función exponencial. Así, por ejemplo, si me pidieran la derivada con respecto a x del seno hiperbólico de x, yo digo perfectamente, de acuerdo a la definición, que esto es la derivada con respecto a x de un medio de e a la x menos e a la menos x. Y aplicando la derivada de la función exponencial, esto se puede escribir como un medio. La derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas, la de e a la x es e a la x, y la derivada de e a la menos x es menos. Por este menos quedaría positivo e a la menos x. Obsérvese que esta definición, un medio de e a la x más e a la menos x, es la que corresponde al coseno hiperbólico de x. Y así
podemos desarrollar la derivada de todas las funciones hiperbólicas usando las derivadas de las funciones exponenciales. Esas derivadas de las funciones hiperbólicas aparecen ya de manera más general, como las fórmulas diferenciales de la 27 a la 32 que aparecen en el texto guía. En particular, obsérvese lo siguiente: la derivada del seno hiperbólica ya de u de x es coseno hiperbólico de u de x por la derivada interna. La de coseno, seno. La de tangente, secante al cuadrado. La de cotangente menos cosecante al cuadrado. La de la secante menos secante tangente y la de la cosecante menos cosecante cotangente. Obsérvese la diferencia con las trigonométricas. Mientras que las trigonométricas venían en este orden: más, menos, más, menos, más, menos. En las hiperbólicas vienen de tal forma de que las seno, coseno, tangente positivas, cotangente, secante y cosecante negativas. Se habla también entonces, como hay funciones trigonométricas inversas, se habla también de funciones hiperbólicas inversas. Y la definición es similar a la que se presenta en álgebra y trigonometría para las funciones trigonométricas. Se habla del seno hiperbólico a la menos 1 de x. Escribiendo x en términos de y, uno dice que si y es seno a la menos 1, seno hiperbólico a la menos 1 de x, x es seno hiperbólico de y, con y en los reales. Si y es coseno hiperbólico a la menos 1 de x, x es coseno hiperbólico de y. Tangente, cotangente, todas ellas. ¿Por qué escribo estas fórmulas? Por lo siguiente: si las funciones hiperbólicas están dadas en términos de funciones exponenciales, es de esperar que la inversa esté presentada en términos de logaritmos, que es lo que vamos a hacer en este caso. Consideremos, por ejemplo, esta igualdad. En un ejemplo particular, si y, cuando y es igual a seno hiperbólico de x, estamos diciendo entonces que x es igual a seno hiperbólico a la menos 1 de y. O recíprocamente, como la tenemos aquí en el diagrama, si y es seno hiperbólico a la menos 1 de x, podemos decir entonces que esto equivale a decir que x es igual al seno hiperbólico de y. En consecuencia, yo también puedo escribir x como seno hiperbólico de y es e a la y menos e a la menos y sobre 2. Simplificando esta expresión, se puede escribir como e a la 2y menos 1 dividido 2 e a la y. O, quitando denominadores, se puede escribir como e a la 2y menos 2x por e a la y menos, y menos 1 igual a 0. Esta ecuación es una ecuación que es reducible a cuadrática si la escribimos en la forma e a la y al cuadrado menos 2x por e a la y menos 1 igual a 0. Y usando la fórmula cuadrática podemos encontrar e a la y como menos b, es decir 2x, más o menos la raíz cuadrada de b2, 4x2, menos 4ac, más 4 sobre 2a. Después de simplificar, aún sacando factor común 4 y eliminándolo del radical, queda e a la y es igual a x más o menos la raíz cuadrada de x2 más 1. Aquí tenemos entonces dos posibilidades para e a la y. E a la y
e a la y se puede escribir como x más la raíz cuadrada de x2 más 1. O e a la y como x menos la raíz cuadrada de x2 más 1. La pregunta obviamente que surge es, bueno, ¿y cuál de las dos escogemos? Entonces tenemos que analizar lo siguiente. La raíz de x2 más 1, esta cantidad, raíz de x2 más 1, con absoluta seguridad es mayor o igual a x. Es más, es mayor que x. Se puede escribir así. Es mayor que x. En consecuencia, esta cantidad x menos algo que es mayor que x me va a dar un número que es menor que 0. Me daría algo que es menor que 0. Y si es menor que 0, estaríamos en contradicción con la función exponencial, que la función exponencial es siempre positiva. O sea que de hecho se tiene que descartar esta expresión. La única posibilidad que queda entonces es e a la y es igual a x más la raíz cuadrada de x2 más 1, y de aquí, tomando el logaritmo natural, podemos escribir, voy a usar esta partecita del tablero para finalizar, de que y es igual al logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x2 más 1. De esta manera se están presentando las funciones hiperbólicas inversas en términos de logaritmo, que es lo que estamos esperando. Hay un ejemplo importante que no quisiera pasar desapercibido por la importancia que tiene a nivel de ingeniería, y es una curva famosa que nosotros conocemos como la catenaria. ¿Qué es la catenaria? Es una curva, sobre todo los que trabajan en parte de tirado, de tendido de cables eléctricos, tienen que ver con ella. Lo mismo que en la construcción de puentes colgantes. Esta se llama la catenaria. La catenaria es una curva que está determinada por lo siguiente. Si un cable flexible homogéneo está suspendido entre dos puntos fijos y a la misma altura, se forma una curva que se llama catenaria. Ojalá pudiéramos ampliar un poquito más esta toma cuando esta parte de la catenaria está suspendida entre estos dos extremos, ya en un plano cartesiano. Aquí tomamos apenas una porción de curva a una distancia a del origen, donde está como la parte más baja de la curva. Para encontrar la ecuación de la catenaria, uno desprecia esta parte y asume nomás que esta partecita que aparece acá, hay una tensión horizontal, hay en el punto P una tensión tangencial y está influyendo hacia abajo el peso de cable. Uno puede llegar a demostrar que cuando esa porción de curva se coloca en un sistema coordenado, uno puede llegar a demostrar que la catenaria, la ecuación de la catenaria viene dada por la siguiente ecuación. Y es igual a h sobre delta por coseno hiperbólico de delta sobre h por x, siendo h, como lo mostramos anteriormente, la tensión horizontal en el punto más bajo del cable. Delta es la densidad que viene en libras por pie, y h es la tensión horizontal. En el texto guía aparece la demostración de esta ecuación para que la mires. Yo traía un ejemplo, pero te lo voy a dejar para que tú lo consideres y con más detalle pueda desarrollarlo. El ejemplo siguiente, lo que pretendemos en este caso es cómo aplicarían las fórmulas de derivación de las funciones hiperbólicas. Dice, probar que la ecuación de la catenaria y igual a h sobre delta coseno hiperbólico de delta sobre h por x satisface esta ecuación diferencial. Decir que una ecuación satisface la
una función satisface la ecuación diferencial, significa que cuando se deriva dos veces la derivada de y con respecto a x da delta sobre h por la raíz cuadrada de 1 más de y de x al cuadrado. Deriva dos veces esta expresión. Utiliza las identidades para las funciones hiperbólicas que aparecen en el texto y podrás llegar a demostrar el enunciado. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestar y hasta pronto.